Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:42 y honramos la tradición republicana de este programa. Como cada jueves, pero ahora con un acento español. ¿Se le habrá pegado ya el acento español? A Federico se le está pegando, lo que escucho. Se escucha ahí. Es más fácil para los niños. ¿Cómo estamos, Alberto? Sí. Alberto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Tú estás bien ahí? ¿Puedes hablar? Sí, todo bien. Todo bien. Sí, es que todo escuchamos ahí a la Federico distancia. un poco hablador, pero... Pájame de jamón serrano, tío. Alberto Mayol, que para los que no eso... saben, está viviendo en España y es por eso ahí que hacemos estos comentarios. Lo tenemos en comisión de servicio. Exacto. Sí, exactamente. Oye, Alberto, hay varios temas ahí vinculados a la contingencia, a la política, pero algo que se supo anoche, o más bien se confirmó, porque ya se venía más o menos, estaba el rumor desde hace algún tiempo, esto de que Convergencia Social proclame a Gabriel Boric como su candidato presidencial. Después Revolución Democrática se tiene que pronunciar al respecto, pero todo parecería indicar que él sería el candidato por ese sector, luego que Beatriz Sánchez fuera mostrando el año pasado que no tenía mayor interés de ser nuevamente la candidata presidencial por ese sector. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los desafíos que ahí tendría Gabriel Boric? Bueno, es una candidatura, en este caso, porque Gabriel Boric tiene un nombre y una importancia que podría permitirle hacer una candidatura de otro corte, pero en este caso tiene más bien un carácter de candidatura más táctica. Me explico. Da la impresión de que tiene mucho que ver con el esfuerzo de confrontar y ponerle un desafío a Daniel Jadwe. Gabriel Boric es muy hábil en los medios de comunicación, Jadwe también. Ponerle al frente un rival así es un desafío importante. Jadwe viene sí con mucha inercia, viene con mucha fuerza. El peso de su candidatura ya es bastante grande y por tanto uno podría asumir que no va a ser fácil para Gabriel Boric poder afrontar ese desafío, pero es un acto osado, un acto con cierta, que marca presencia. Ahora, lo que tiene de complicado para Gabriel Boric es que él es ahora candidato presidencial en un momento donde sus datos, donde su figura está más cuestionada dentro de lo que es su carrera. O sea, no es, para decirlo en simple, no está siendo candidato presidencial en su mejor momento, sino que incluso probablemente está siendo candidato presidencial en su peor momento. Y en ese contexto es un desafío muy complejo para Gabriel, porque va a tener que construir las condiciones para poder afrontar el desafío. Y además no sabemos, hay una serie de cosas que en las candidaturas nunca se saben, y en el caso de las candidaturas de izquierda es bien complejo. No sabemos cuáles son las condiciones económicas en las que llega a afrontar la candidatura, cómo están las condiciones de recursos para poder afrontarla. Él no tiene un partido. Si Revolución Democrática lo va a apoyar, la pregunta es si lo va a apoyar formalmente o también le va a poner recursos. O sea, hay una serie de cosas que hay que ver. Las candidaturas presidenciales no son ninguna broma y hay que afrontarlas con toda la potencia que se pueda. Tú dices no llega en su mejor momento por el cuestionamiento desde su propio sector, un poco las críticas que algunos le formulaban por haber sido parte de este acuerdo que es el que ahora permite que se redacte una nueva constitución. Lo digo porque, bueno, primero hay cosas objetivas. Hace 2 años atrás Gabriel Boric estaba, y por muchos años, no una vez, por mucho tiempo estuvo entre los 2 o 3 personajes mejor evaluados de la política nacional. Eso es lo primero, estaba siempre en ese lugar. Eso ha dejado de acontecer. Si el 2017 le hubiese tenido la edad para ser candidato presidencial y hubiese sido candidato presidencial, es altamente probable que hubiese obtenido una votación importante. Probablemente Gabriel Boric, al igual que Giorgio Jackson, cual más cual menos, habrían sido candidatos que hubiesen obtenido porcentajes más altos, incluso que el de Beatriz Sánchez, que fue un porcentaje bastante alto. Por tanto, da la impresión
que efectivamente hay una, o sea, que en ese sentido está claro que él bajó. Además se le rompe un poco el polo de izquierda desde el punto de vista desde el punto de vista del acuerdo del 25 de noviembre del año pasado, porque él quedó en una posición que es buena como candidato presidencial, que es un poquito más al centro, pero que es mala en términos de agrupar al voto base, ¿no? Caerle menos mal a los enemigos no es tan importante en política como primero caerle muy bien a los amigos. Entonces esa es la clave. O sea, ese polo más de izquierda está apoyando a Jadwe, por así decirlo. Sí, sin duda. Ese polo ya está ahí. Ese es el polo que ha hecho crecer a Jadwe. Jadwe tiene un problema en ese sentido inverso. Tiene que lograr... ahora, ese mismo problema inverso también lo puede favorecer en términos de la... le puede favorecer a los dos, a cualquiera de los dos que pasara, por ejemplo, después de una... Si hicieran primaria en conjunto. Eso no es obvio. Pero si hubiese una primaria en conjunto, evidentemente sería algo relevante. O sea, porque eso sí permitiría agrupar a esas dos votaciones. Se dividirían por un rato y después... Lo que es importante en ese sentido es que... Pero eso requiere de la gestión política de una primaria. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si resulta que hay una primaria entre los dos o más candidatos, incluyendo, no sé, a Pamela Giles, da lo mismo en ese sentido, pero una primaria grande desde el Partido Socialista hacia la izquierda, digámoslo así, si hubiese eso, o incluso sin el Partido Socialista, del Partido Comunista del Frente Amplio hacia la izquierda, si hubiese una primaria de ese orden, lo que ocurriría es que es tan atractiva por los nombres, en términos de votación posible, que cambiaría completamente el polo de desarrollo. Aquí en España, por ejemplo, la situación es inversa. Podemos terminó por achicarse después de haber crecido, y finalmente el PSOE ha logrado mantener su primer lugar con toda claridad por el lado de la izquierda. En el caso chileno no da la impresión de que la exconcertación logre hacer lo mismo. Da la impresión de que están en posición moribunda y sin enterarse siquiera, llevando candidaturas que tienen pocas posibilidades de desarrollo, que no tienen mucho interés, que rinden culto a muchos dioses al mismo tiempo. Y en ese sentido es muy potente lo que puede hacer un conjunto, una gran cantidad de candidaturas de izquierda buenas, potentes. O sea, estoy hablando de Jadwe, de Boric, eventualmente Pamela Giles, en fin, esos nombres podrían vertebrar un sector muy competitivo. Sí, ahora, por lo pronto, a ver, el sector de la Frente Amplio y, digamos, la izquierda no vinculada a la nueva mayoría parece estar pasando por un periodo de uno, de depuración, dos, de codazos internos, digamos. A mí me da la sensación de lo que ocurrió con el reemplazo de Garín, por ejemplo, los dejó muy mal parados, porque es precisamente, o sea, la ley faculta al partido para reemplazar de la manera que se le antoje, pero esto de haber hablado tanto en contra de la vieja manera de hacer política, hacer una votación y reemplazarlo según el manual de la vieja manera de hacer política, no los pone en el mejor escenario. No, indudable. O sea, a ver, la descapitalización del Frente Amplio desde el punto de vista de su propio discurso de origen, que justamente por no plantearse temas de contenido, planteó desafíos en la forma de hacer política. Y los desafíos en la forma de hacer política son muy complicados de cumplir. Y la razón es fundamental es entender una cosa tan simple como el hecho de que, o sea, ¿por qué tenemos que imaginarnos que en toda la historia de la humanidad la gente siempre quiso ser suficientemente mala para hacer política? No, lo más probable es que hubo gente que quiso ser más buena, pero a los que les funcionó ser bueno y hacer política fueron muy poquitos y eran extraordinariamente hábiles en hacer política. Estamos hablando de grandes líderes pacifistas, o estamos hablando de personas que tuvieron que comerse sin resentimiento 20, 30 años en la cárcel, ¿no? O sea, eso, quiero decir, hacerlo distinto no es fácil, es muy difícil.
¿Ya? Y cuando tú entonces empiezas a prometer que lo vas a hacer distinto porque crees que eso es menos complicado que decir, no sé, voy a inventar, nacionalización del cobre, ¿ya? Porque tú te imaginas que es más fácil cambiar el cómo que el qué, entonces estás equivocado y terminas en este problema, terminas en este entuerto. Ya. Pasemos a otros temas. Magdalena Díaz vuelve de Miami a Estados Unidos para encargarse del legado de Piñera. ¿Qué ves en el horizonte que puede hacer el legado de Piñera? No, lo primero es que lo complicado que es redactar una noticia como esa, porque hacerse cargo del legado de Piñera es como que te dijera, o sea, uno lo podría decir como ironía en La Moneda, diciendo que a alguien vaya y le toca sacar la basura, por ejemplo. O sea, no es... A ver... Va a trabajar con Cristian Barra. Tomémonos en serio la noticia, cosa que no es fácil, ¿ya? Pero quién sabe cómo va a pasar a la historia finalmente Sebastián Piñera, pero más o menos uno podría decir que en manos de Sebastián Piñera gran parte de los atributos fundamentales de la derecha reciente en la historia de Chile y de la derecha histórica de Chile tuvieron tropiezos significativos. Uh-huh. Tropiezos que pueden significar que incluso ganando una próxima elección sencillamente tengan que hacer las cosas de una manera radicalmente distinta a como lo han hecho durante 200 años. En ese contexto, el legado de Sebastián Piñera para su sector es un legado espantoso, sórdido. Uh-huh. O sea, no estamos hablando solamente de que se cae el modelo neoliberal radicalizado que tenía Chile. Se cae algo más. No solo se cae la constitución de Pinochet, se cae además la posibilidad de hacer una constitución dentro de las lógicas oligárquicas. Se cae la tradición hispanista, entre comillas, constitucional chilena. Se caen muchas cosas. Y eso para hablar de las cosas más importantes y el grueso, pero se caen muchas otras cosas, se caen las posibilidades de mantener los equilibrios fiscales, o sea, se cae casi todo. En ese contexto, el legado de Piñera evidentemente es un concepto complicado de plantear. Ahora, ¿por qué lo hace? Hay solo dos respuestas posibles. Una es porque está convencido de que efectivamente es posible construir un legado, construir un concepto de legado propiamente tal, y que entonces todas estas cosas a través de una herramienta más bien comunicacional pueda ser subvertida, cambiada de sentido. Uh-huh. La otra posibilidad es que sencillamente, que yo creo que a la que suscribo, es que sencillamente haya una carencia de criterio de realidad en La Moneda. Ya. Dado el escenario, no es tan difícil imaginarse eso. Dado ponerle un muro a una estatua sin la estatua, ¿ya? Es evidente que estamos hablando de una situación que es absurda. Y por tanto, la política absurda ha estado de por medio. Y en ese sentido, imaginarse que alguien puede construir un legado de Sebastián Piñera, como en su primer gobierno se hizo, porque su hija efectivamente estuvo a cargo de construir el legado en su primer gobierno, cosa que yo creo que tampoco fue relevante políticamente. O sea, yo creo que esa construcción de legado no fue relevante. Lo que pasó fue fundamentalmente que vino un gobierno confuso de Michelle Bachelet, y el gobierno de Sebastián Piñera pudo tener muchos defectos en su primer mandato, pero tenía a su favor una cosa que en los tiempos actuales es muy valiosa, y es que toda la gente recordaba haber tenido bastante dinero durante su gobierno, porque hubo un ciclo de bonanza económica importante y subió mucho el ingreso de los hogares. Y en ese sentido, siempre eso afecta. No va a ocurrir lo mismo en este gobierno. Este gobierno no solamente termina con las variables políticas destrozadas, sino con las condiciones económicas destrozadas. Y eso se le puede echar la culpa a mil factores, pero la gente que votó por Piñera no votó por Piñera para explicar las cosas por mil factores. Votó por Piñera, para eso estaba muy bien Bachelet, ¿ya? Sí. Votó fundamentalmente para poder tener resultados, y los resultados han sido malos. Entonces, en ese sentido, no se cumple ni lo uno ni lo otro. Sí, lo que a mí, y en donde yo suscribo a tu teoría, y donde a mí me parece complicado para los tiempos que vendrán, es que Piñera se vendió como un buen gestor. O sea,
no importa las causas, yo lo voy a hacer bien. Y como que esa moda ha ido imperando, como que ahora mucha gente habla de gestionar bien, cuando en realidad hacer política es algo más que gestionar bien, digamos. Sí, lo que planteas es súper importante. Efectivamente, el problema de Sebastián Piñera es su concepto de gestión. En su concepto, o sea, a mí me llama la atención que sea creyente, porque imaginarse que Dios gestiona, ¿no?, Claro. es una cosa absurda, ¿no? Los dioses crean y los seres humanos, mucho más pedestremente que los dioses, somos capaces de crear, ¿no? Piñera no cree en que nada pueda ser creado, cree que todo debe ser gestionado. Entonces ahora está convencido de que hay que gestionar su legado. Su legado no tiene gestión posible, su legado es imposible de gestionar. No tiene gestión posible porque la derecha no hay forma de que le acepte ese legado. Ese legado no va a ser aceptable para la derecha. Y ni hablar del resto del probablemente país. su legado más plausible va a ser una derecha desarticulada, dividida y peleada con ella misma. Peleada con ella misma, efectivamente, sin posibilidades de la articulación, vamos a decirlo así, entre un cast y el otro, ¿ya? Claro. Sin posibilidad de construcción entonces de esos vínculos. La gran gracia de la política es que tú eres capaz de articular justamente. Si hay un nombre, un liderazgo que es capaz de atraer, de movilizar a varios kilómetros de distancia en una dirección y a varios kilómetros en otra dirección, ese liderazgo es potente, es poderoso. Claro. Pero no es el caso, no Bueno. es el caso de Sebastián Piñera, al contrario, su liderazgo es un liderazgo resistido. Si finalmente la derecha tomó la decisión porque esa decisión la tomó la derecha, de terminar el gobierno de Sebastián Piñera, la tomó fundamentalmente porque entendió que estaba tan difícil gestionar una solución distinta que decidió mejor hacerlo de esa manera. Pero finalmente su gobierno carece de legado, porque carece de voluntad. O sea, todo lo que Piñera quería hacer, además, no lo pudo hacer. Si Piñera se propuso el desafío de derrocar a Maduro, está. Piñera se inscribió en la tesis de tener unas relaciones internacionales potentes, poderosas, con Chile como actor internacional. Muy interesante como propuesta en todo caso. Fracasó rotundamente. Claro. Entonces, todo eso no funcionó. Y eso tiene que entenderlo, y esto es falta de criterio de realidad. No me cabe ninguna duda en ese sentido. Don Alberto Mayol, desde España, muchísimas gracias por este espacio que conforma la tradición republicana del día jueves de Radio Nacional. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Pati. Un gran saludo a todos y nos vemos. Así La es, que mejor de estés la muy suerte, bien, tío. Alberto. Nos vemos. Chao. Chao.